Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, otra vez contigo, pidiendo al Espíritu Santo que sople con toda la fuerza del Espíritu del resucitado para que te haga experimentar verdaderamente que Él es el que conduce la historia. Vos sabés que nosotros tenemos un refrán popular que dice: no hay mal que por bien no venga. Y esto yo hoy te lo quiero aplicar a esa persecución que se desató en la ciudad de Jerusalén, en la iglesia primitiva, con la muerte de Esteban, que permitió, expulsando a los cristianos de Jerusalén, se desparramaran y comenzaran a predicar y a llevar el evangelio también a los paganos. Y dentro de este desparramo hubo un lugar muy importante, la ciudad de Antioquía. En Antioquía es donde por primera vez, en esta capital de Siria, los cristianos fueron reconocidos como tales. Ahí se empezó a llamar cristianos a estos que se consideraba eran una secta judía. Y por esto la fundación de la iglesia de Antioquía, en la capital de Siria, que entonces era un país totalmente pagano, es una de las principales etapas en la expansión de la iglesia. Antioquía se transformó en una especie de portaaviones, de donde salían, en una base misionera de donde salían los misioneros para todo el mundo. Y el Espíritu empuja a los apóstoles hacia los centros vitales, hacia los centros de influencia en el mundo de entonces. Escuchá lo que dice el relato de los Hechos de los Apóstoles, lo tenés en el capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, se convirtieron muchos y abrazaron la fe. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Los discípulos llegan a Fenicia, Chipre, Antioquía. La iglesia va encontrando su camino, dejándose guiar por los acontecimientos, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Perseguidos en Jerusalén, expulsados de su lugar de nacimiento, fundan comunidades nuevas, ahí donde se encuentran dispersos. Ciertamente que los perseguidores no buscaban conseguir este efecto cuando mataron a Esteban y a otros cristianos, pero el Señor sabe usar nuestro pecado para también sus fines. ¿Tenés confianza en la iglesia?
¿Tenés la íntima convicción de que Dios no va a abandonar a la Iglesia en sus actuales dificultades y que la expansión misionera va a ser incluso todavía mayor? Yo creo que vos dirigís la historia, Señor. Y trato de contemplarte actuando en la historia contemporánea, hoy. En todo lo que está pasando a favor o en contra de la Iglesia. Yo creo que tú estás presente, Señor. Te pido que me ayudes a superar las apariencias. Y ellos predicaban la palabra, primero solo a los judíos, pero algunos chipriotas y cirenenses, llegados también a Antioquía, predican a los griegos. Fíjate que en este episodio encontramos un problema típico de la Iglesia de todos los tiempos: el respeto a las diversas vocaciones. Algunos se dirigen prioritariamente a los judíos, o sea, a los que ya vivían de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, para ayudarlos a ir más lejos, a descubrir a Jesús. Pero otros se dirigen prioritariamente a los griegos, o sea, a los paganos que tienen una mentalidad totalmente distinta de los judíos. Yo te pido, Señor, que sostengas todas las iniciativas misioneras de tus hijos que descubrieron mejor este aspecto de tu lenguaje. Te pido que ayudes a todos los que están en contacto con los paganos y que hagas que todos, los cristianos de tradición y los cristianos nuevos, los cristianos de tal parroquia o de tal otra, de tal congregación o de tal otra, de esta nación o de otra, que no nos opongamos unos a otros, Señor. Iluminanos para que podamos respetar nuestras diversas vocaciones y tradiciones, para poder sumar todos a la obra del anuncio de la buena noticia a todos los pueblos, Señor. Y esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé. No se contentan con crear nuevas iglesias locales, fíjate. Cuidan de incorporarlas a la unidad orgánica de la totalidad de la iglesia. Nosotros decimos en el credo: creo en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Se van creando lazos entre una iglesia y otra, entre una comunidad y otra. Por eso envían a Bernabé, que pertenece a la comunidad de Jerusalén, pero lo envían a la comunidad de Antioquía. Yo te ruego, Señor, por la unidad en tu iglesia. Te pido que cada comunidad esté abierta a las otras comunidades. Que nos liberes, Señor, de transformarnos en un gueto, en un círculo cerrado, en un club reservado solo para algunos. Yo te pido, Señor, por la unidad del mundo, y te pido que la iglesia en el mundo sea signo, sea fermento de unidad entre todos los hombres, Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios que convertía a los paganos, los exhortó a ser fieles al Señor. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Por la fe reconocemos la acción del Espíritu Santo en el mundo, la acción de Dios en el mundo, y damos gracias por todo esto. Bernabé no había trabajado en esa comunidad, sin embargo, reconoce lealmente la obra de Dios en esa comunidad. Reconoce que es el mismo Espíritu Santo el que está trabajando en todas partes en la iglesia. Y en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Cristianos, ungidos como Cristo. Hombres de Cristo, hombres de la unción. Se inventó una palabra nueva.
un nombre lleno de exigencias. ¿Sos verdaderamente un ungido? ¿Sos de veras un cristiano? Reflexiona sobre esta palabra, porque esta palabra expresa tu identidad. ¿O solamente se trata de una etiqueta externa? Señor Jesucristo, te pido que hagas de cada uno de nosotros que hemos recibido el bautismo verdaderos ungidos de tu Espíritu. Te invito a que invoques al Espíritu Santo para que haga su obra en ti y en tu comunidad. Hacelo con este canto de Gilmar Brito, Sopla en este lugar. Sopla, Espíritu de Dios, sopla en este lugar. Queremos más de tu presencia. Sopla en este lugar, Espíritu de Dios, sopla en mi vida, yo soy tuyo. Sopla en este lugar, Espíritu de Dios, sopla en mi vida, yo soy tuyo. Sopla en este lugar, Espíritu de Dios, sopla en mi vida, yo soy tuyo. Sopla en este lugar, Espíritu de Dios, sopla en mi vida, yo soy tuyo. Estás en este lugar, Espíritu de Dios, tú estás en mi vida, yo soy tuyo. Tú estás en este lugar, Espíritu de Dios, tú estás
estás en este lugar. Espíritu de Dios, queremos más de tu presencia. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. El ser oveja de Cristo no es una pura opción personal, es un don misterioso del Padre. La fe va a ser siempre el misterio de la colaboración de la gracia divina con la libertad humana. Escucha este relato del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, el verdadero pastor. La palabra traducida acá por buen pastor, en griego es kalos, el adjetivo más típico del ideal griego. Un adjetivo intraducible, como toda palabra muy característica de un idioma, se tendría que traducir por bueno, bravo, honrado, hermoso, perfecto en todos los aspectos. No te olvides las referencias bíblicas que todo judío de aquel tiempo, y Jesús el primero, tenía en mente. Esta imagen se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Era un lugar común en la Biblia. Yahvé, Dios, es el pastor de su rebaño. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre verdes praderas reposo, hacia fuentes tranquilas me conduce. Isaías 40:11: como un pastor que apacienta su rebaño, recoge con su brazo los corderos, los lleva junto a su pecho y cuida a las ovejas madres. Ezequiel 34: he aquí que yo mismo cuidaré de mi rebaño. Dios había anunciado que suscitaría un solo pastor. Para los judíos, la declaración de Jesús tenía un sentido teológico muy profundo. Se afirma el Mesías, el jefe del pueblo. Fíjate concretamente cómo considera esta misión. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. El texto griego dice: pone su alma, deja su vida, da su vida. Esta es una imagen sorprendente. Cuando un pastor muere, ya no puede defender a sus ovejas. Pero Jesús, por su misma muerte, salva a las ovejas. Y por otra parte, enseguida va a añadir que Él tiene el poder de recobrar su vida, la resurrección. Conscientemente, Jesús dice:
que es capaz de morir por nosotros. El pastor mercenario, si ve venir al lobo, huye, no tiene interés alguno por las ovejas. Acá está la imagen contrastante. El falso pastor solo piensa en él. Es incapaz de arriesgar su vida ante el lobo. Piensa en sus intereses. Usa las ovejas, no da la vida por ellas. Y las ovejas no cuentan para él. Jesús arriesgó su vida para defender a la humanidad. Él arriesgó su vida por mí, por ti. Y Pablo, para expresar este valor inmenso de todo ser humano, va a decir: es un hermano por quien Cristo ha muerto. Lo encontrás en Romanos 14:15 y Corintios 8:11. Yo soy alguien para Jesús. Soy importante para Él, porque Él dio su vida por mí. Todo hombre es importante para Jesús. Está dispuesto a dar la vida por Él, la dio. Y Él dice: yo conozco mis ovejas y me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esto va muy lejos. La intimidad entre Jesús y sus amigos es como la que existe entre las personas divinas en el seno mismo de amor de la Trinidad. Y fue al llamarla por su nombre, María, cuando María Magdalena reconoció la voz de Jesús. La llamó por su nombre. En ese momento lo reconoció. De ese modo yo también soy conocido. Gracias, Señor, por este amor que me tenés. Gracias. Pero todavía dice Jesús: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y es preciso que yo las traiga con las demás. Van a escuchar mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es el corazón universal de Jesús, la dimensión misionera de la Iglesia. Jesús no se contenta jamás con el pequeño rebaño que ya salvó, que ya reunió. Él se preocupa de la oveja perdida, de la que abandonó el rebaño, como van a decir los sinópticos, Lucas 15:4. Los que ya son suyos tienen también que adoptar este punto de vista. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu acción por las misiones, por los que no conocen al Señor, por la evangelización? ¿Qué participación tenés en el apostolado? Sabe que Jesús es el que dijo: yo tengo poder para dar mi vida y poder para volver a tomarla de nuevo. Pensá en todo esto y hacelo oración, escuchando este canto: Aquí estoy. Aquí estoy.